El día de hoy vamos a hacer una revisión breve de la pelvis en general, de sus principales articulaciones y de las características del coxal. Cuando nosotros estudiamos la pelvis, vamos a darnos cuenta que esta va a estar formada por la articulación de los huesos coxales hacia atrás con la superficie auricular del sacro, que corresponde a una superficie análoga al coxal, una superficie auricular del coxal. Hacia adelante, los dos coxales se van a articular por medio del cuerpo del pubis, formando una articulación que se va a denominar sínfisis del pubis. Estas articulaciones son articulaciones con características especiales. Sínfisis del pubis es una articulación tipo anfiartrosis o cartilaginosa, y la articulación sacroiliaca es una articulación especial, clasificada como diartroanfiartrosis. Quiere decir que va a tener características de una articulación diartrosis, como una cápsula articular rudimentaria, una pequeña cavidad articular y una serie de ligamentos que corresponden a reforzamientos de la cápsula articular, y ligamentos a distancia, como los ligamentos característicos de las articulaciones cartilaginosas. Al articularse los coxales con el sacro atrás y el pubis adelante, van a formar en conjunto lo que conocemos como pelvis. La presencia de esta línea que estoy señalando aquí en la cara interna del coxal, que se va a denominar línea arqueada o línea arcuata del coxal, va a permitir dividirla en una porción superior que se va a denominar pelvis falsa o pelvis abdominal, o también pelvis mayor, y una superficie inferior que se va a denominar pelvis verdadera. Si nosotros observamos una vista lateral del coxal, vamos a poder identificar varios detalles importantes. Primero que nada, vemos que el punto de reunión de las tres piezas que van a formar el coxal, que es la porción ilíaca, el isquion y el pubis, se van a centrar en esta cavidad que se va a llamar cavidad acetabular. Esta cavidad acetabular es una cavidad análoga a la cavidad glenoidea de la escápula, y de igual forma va a presentar alrededor de esta cavidad la inserción de un labrum, que en la escápula se denominaba labrum glenoideo, y aquí en el hueso coxal se va a llamar labrum acetabular. Este fibrocartílago se inserta en el borde de la cavidad acetabular, o también llamada cavidad cotiloidea, que también recibe el nombre de ceja cotiloidea. Esta cavidad presenta dos porciones, una porción en forma de semiluna, que en el estado fresco va a estar cubierta por cartílago articular, y es la parte de la cavidad acetabular que entra en contacto con la cabeza femoral, mientras que el trasfondo o la parte más profunda de esta cavidad acetabular va a ser rugosa, no va a estar cubierta de cartílago en el estado fresco porque no contacta con la cavidad, no contacta con la cabeza femoral. En los extremos de esta semiluna articular de la cavidad acetabular va a presentar una escotadura denominada escotadura isquiopubiana, que en el estado fresco, por la presencia del labrum acetabular, va a transformarlo en un foramen, a través del cual van a ingresar vasos que van a vascularizar la cabeza femoral. Si nos dirigimos hacia la parte superior, vamos a poder identificar un surco que se llama surco supraacetabular o surco supracotiloideo, que nos va a marcar el origen de un músculo que se llama recto femoral, que sería el tendón reflejo del recto femoral. Hacia arriba vemos la porción ilíaca recorrida por estas líneas glúteas, línea glútea anterior y línea glútea posterior, que nos van a dividir la porción ilíaca en tres porciones rugosas, que nos van a marcar el origen de los músculos glúteos. Atrás el músculo glúteo mayor, luego el glúteo medio y hacia adelante el glúteo menor. Hacia abajo vamos a poder identificar nosotros la tuberosidad isquiática. Esta tuberosidad isquiática
tiene importancia porque nos va a representar el ángulo posterior e inferior del coxal y nos marca el origen de los músculos isquiotibiales, que son músculos que se dirigen hacia la celda posterior del muslo y lateralmente eh, presta origen al músculo aductor mayor del muslo y medialmente presenta fibras del músculo elevador del ano. Vemos nosotros que la tuberosidad isquiática va a originar un ramo que se va a unir con un ramo proveniente del pubis, que se va a denominar ramo descendente del pubis, los cuales se van a articular y van a formar esta rama denominada rama isquiopubiana, que entre los detalles importantes de esta rama isquiopubiana pues marca el origen de algunos músculos de la celda medial del muslo, que son los músculos aductores. En su borde inferior se va a insertar la fascia del periné y las formaciones eréctiles del pene y del clítoris, y hacia arriba van a delimitar este foramen que se va a llamar foramen obturador, cerrado en estado fresco por la membrana obturatriz, y que en la parte superior, relacionada con la rama horizontal del pubis, se va a encontrar un pequeño canal denominado canal subpubiano para el pasaje del nervio obturador y vasos obturadores. Vemos entonces nosotros que el pubis está formado por una rama horizontal y por un ramo descendente. Medialmente el pubis se articula con el del lado opuesto formando una articulación cartilaginosa, anfiartrosis, denominada sínfisis del pubis, que va a presentar ligamentos periféricos que se van a extender de un pubis al pubis del lado opuesto, y va a ser un ligamento anterior, un ligamento posterior, un ligamento superior y un ligamento inferior. Vemos en la imagen también hacia adelante estructuras relacionadas con el borde anterior del coxal, como la espina ilíaca anterosuperior, esta escotadura que se considera escotadura inominada, la espina ilíaca anteroinferior, una escotadura grande que se puede denominar canal muscular, por donde va a deslizarse el músculo iliopsoas, después la eminencia iliopúbica y la superficie pectínea para el origen del músculo pectíneo, y finalmente la espina del pubis. Hacia atrás vamos a identificar las espinas ilíacas posteriores, postero superior, postero inferior, esta escotadura importante, denominada escotadura ciática mayor, cerrada en el estado fresco por los ligamentos sacrotuberoso, que se insertan en la tuberosidad isquiática, y sacroespinoso, que se inserta en la espina ciática, que van a contribuir a cerrar esta escotadura y formar un foramen que se va a denominar foramen ciático mayor. Por debajo de la espina ciática encontramos la escotadura ciática menor, cerrada por los ligamentos también que ya mencionamos, y va a formar un foramen que se va a denominar foramen ciático menor. Si vemos la cara posterior de la pelvis ya articulada, vamos a identificar la cara posterior del sacro con algunos detalles importantes que vamos a mencionar a continuación. Vamos a identificar cómo las espinas, las apófisis espinosas de las vértebras sacras se van a fusionar y van a formar una cresta que se llama cresta sacra medial. Lateralmente vemos la fusión de las láminas vertebrales que van a formar el canal sacro, y lateralmente se encuentra la fusión de las apófisis articulares que va a formar la cresta sacra media. Lateral a esta se encuentran los forámenes sacros posteriores para la salida de las raíces posteriores de los nervios espinales, y lateral encontramos la cresta sacra lateral formada por la fusión de las apófisis transversas de las vértebras sacras. Hacia abajo vemos nosotros el vértice del sacro articulado con el coxis, representado por 2 o 3 núcleos óseos que van a formar esta pieza ósea única. Entonces, cuando nosotros estudiamos la pelvis, vamos a poderla estudiar como un conjunto y vamos a identificar algunos detalles importantes. Número 1, base de la pelvis. ¿A qué vamos a llamar nosotros base de la pelvis? La base de la pelvis va a estar formada por la articulación lumbosacra, que corresponde al promontorio, lateralmente por el borde posterior de las alas
del sacro, después por la cresta ilíaca, que se extiende hasta la espina ilíaca anterosuperior, y el espacio comprendido entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina del pubis cierran este orificio grande que se va a denominar base de la pelvis. Posterior al base a estudiar la base de la pelvis encontramos lo que conocemos como pelvis mayor, también llamada pelvis abdominal o pelvis falsa, que está formada por las alas del sacro y por la fosa ilíaca interna de la cara interna del coxal, que en el estado fresco pues va a estar cubierta por el músculo ilíaco. Se le llama pelvis abdominal porque en el ser vivo del lado derecho va a descansar el ciego y el apéndice, y del lado izquierdo va a descansar el colon sigmoide. Posterior a la pelvis mayor encontramos una parte estrecha de la pelvis, muy importante, que se va a denominar estrecho superior de la pelvis. El estrecho superior de la pelvis va a estar formado en la línea media por el promontorio y lateralmente por el borde anterior de las alas del sacro, después por la línea arqueada o línea inominada del coxal, y esta línea se continúa como cresta pectínea hasta llegar al borde superior del cuerpo del pubis y la sínfisis del pubis. Este estrecho superior es muy importante desde el punto de vista clínico porque vamos a poder nosotros estudiar tres diámetros que los podemos clasificar en diámetros anatómicos y diámetros obstétricos. Y los podemos ver nosotros en esta imagen. Vamos a estudiar un diámetro anteroposterior, vamos a estudiar un diámetro transversal y vamos a estudiar dos diámetros oblicuos. ¿A qué le vamos a llamar nosotros diámetro anteroposterior? El diámetro anteroposterior también se va a denominar promonto suprapúbico y es un diámetro que se va a extender desde el promontorio, que corresponde a la articulación entre la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacra, y el borde superior de la sínfisis del pubis. La medida de este ángulo, de esta línea, es de 11 centímetros y también es conocido como conjugado anatómico o conjugado verdadero. Para el caso o desde el punto de vista obstétrico, lo que interesa más es el diámetro obstétrico, que igual es anteroposterior, pero pasa por detrás de la sínfisis del pubis. Se va a denominar diámetro promonto retropúbico o diámetro transverso útil de Pinard o diámetro conjugado obstétrico, que mide 10.5 centímetros. A final de cuentas, ese diámetro se le denomina útil porque por ese diámetro pues va a deslizarse la cabeza fetal. Y entonces este diámetro que estoy señalando en este corte sagital, en esta imagen sagital, pues es el diámetro promonto retropúbico. Vamos a estudiar también diámetros oblicuos, diámetro oblicuo derecho y diámetro oblicuo izquierdo. El diámetro oblicuo se va a extender desde la eminencia ilopúbica del coxal de un lado hasta la articulación sacroiliaca del lado opuesto. Estos diámetros oblicuos van a tener una medida de 12 centímetros, como lo vemos aquí, y vamos a estudiar un diámetro transverso, que aquí tenemos que diferenciarlo. El diámetro transverso máximo, que su medida es de 13 centímetros, es el diámetro que va a permitir dividir el estrecho superior de la pelvis en dos partes simétricas, una parte anterior y una parte posterior. Pero el diámetro transverso útil es el diámetro que va a ser equidistante al promontorio y al pubis, y ese diámetro pues nos está hablando de la angulación que tienen las ramas horizontales del pubis, ya sea que sean más abiertas o más cerradas, y ese diámetro se puede prolongar hacia la parte posterior y tornar el orificio del estrecho superior de la pelvis de forma triangular o de forma ovalada si es un diámetro transverso anterior. Ese diámetro tiene una medida de 12.5 centímetros.
Esos serían los diámetros que vamos a estudiar en el estrecho superior de la pelvis. Ahora, posterior a estudiar al estrecho superior de la pelvis, vamos a ingresar a la pelvis menor. Le vamos a llamar nosotros pelvis menor a todo lo que se va a encontrar ubicado por debajo de la línea arqueada del coxal y va a contener a las vísceras pélvicas, que en el caso de la mujer sería la vejiga, el útero y el recto, y en el caso del hombre pues es la vejiga, la próstata, las vesículas seminales y el recto. Esa pelvis va a presentar paredes, hacia adelante y hacia abajo corresponde a la cara posterior de la sínfisis del pubis, a la rama horizontal del pubis y al foramen obturador. Entonces su cara antero inferior sería la sínfisis del pubis, el cuerpo del pubis, su rama horizontal y la parte anterior del foramen obturador. Lateralmente corresponde a la superficie cuadrilátera del coxal, que representa el trasfondo de la cavidad acetabular, que va a estar cubierta por el músculo obturador interno, que a su vez tomó su origen en el contorno del foramen obturador y en la membrana obturatriz. La superficie cuadrilátera es esta superficie que estamos señalando aquí. Correspondería al trasfondo, como mencionamos, de la cavidad acetabular. El espacio que queda entre la superficie cuadrilátera y el sacro va a estar cerrado por los ligamentos sacrociáticos, o también llamados sacrotuberoso y sacroespinoso, que correspondería a esta escotadura, que es la escotadura ciática mayor. Y la cara posterosuperior pues está representada por la cara anterior del sacro y del coxis. Eso correspondería a la pelvis menor. Ahora, así como estudiamos nosotros un estrecho superior de la pelvis, vamos a estudiar un estrecho inferior. Y este estrecho inferior es importante porque se va a formar una angulación entre las ramas isquiopubianas, que cuanto más abiertas sean estas ramas isquiopubianas, mayor facilidad hay de que pueda deslizarse la cabeza fetal a través de ellas, y entre más cerrado esté el ángulo entre estas ramas isquiopubianas, pues puede provocar un trabajo de parto distóxico. Va a estar formado hacia adelante por la sínfisis del pubis, hacia atrás por la punta del coxis y hacia los lados por las ramas isquiopubianas, y va a presentar también una serie de diámetros, un diámetro antero-posterior y un diámetro transversal que se va a extender desde la tuberosidad isquiática de un lado hacia la tuberosidad isquiática del lado opuesto. En el caso de este diámetro anterior, antero-posterior, que se va a denominar subpubococcigio, va a medir 10 centímetros y por acción del trabajo de parto y acción de la articulación sacroiliaca, este diámetro puede incrementarse 2 centímetros más y permitir que pase la cabeza fetal. Ese movimiento del sacro se va a denominar nutación, y el regreso del sacro a su posición anatómica normal se va a denominar contranutación. El diámetro bisquiático, ya lo mencionamos, es de 12.5 centímetros, y el diámetro oblicuo máximo, que correspondería al diámetro trazado desde la tuberosidad isquiática a la parte media de la rama isquiopubiana del lado opuesto, pues va a tener una medida de 11 centímetros. Estos detalles son importantes desde el punto de vista clínico, porque nos van a poder ayudar a valorar una pelvis con tacto vaginal. La pelvis va a tener un orificio de entrada que se va a denominar diámetro conjugado diagonal, que lo vamos nosotros a medir a partir del borde inferior de la sínfisis del pubis hasta el promontorio. El tacto de la pelvis verdadera incluye si las espinas ciáticas son prominentes, puede provocar una distocia; si las paredes laterales de la pelvis, que corresponde a la superficie cuadrilátera del coxal, son convergentes, distocia el trabajo de parto; o si son normales, pues lo favorece. Lo que mencionábamos acerca del ángulo subpubiano, si este ángulo es estrecho, el ángulo subpubiano se va a formar aquí,
entre las ramas isquiopubianas. Si este ángulo es estrecho, como por ejemplo vemos en esta imagen en una pelvis masculina, pues va a dificultar el trabajo de partos. Esta es una pelvis femenina, vemos como este ángulo subpubiano es amplio y apto para el trabajo de parto. Y la concavidad del sacro, muy importante, porque si la cara anterior del sacro es plana, difícilmente va a poder nacer el bebé sin ningún problema. El orificio de salida, bien importante, que lo podemos medir con el puño cerrado, es el diámetro biisquiático. Igual, si este diámetro biisquiático es cerrado, menor a 12.5 centímetros, pues puede provocar una distosia de trabajo de parto. Bueno amigos, pues espero que este video sea de utilidad para ustedes y nos vemos en el siguiente video. Gracias.